Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Cuando las palabras tejen un cuento de hadas. La propuesta poética de Engin Agurek tuvo gustun. Desde el primer momento en que Engin Agurek decidió convertir sus sentimientos en versos, el mundo entero pareció detenerse. Se cuenta que, con su caligrafía delicada, trazó un poema que resonara en el corazón de Tuba Gustun. El primer verso, tus ojos me hacen olvidar todo el tiempo, emergió como un conjuro mágico capaz de suspender la realidad. Dicen que, al leer esas palabras, Tuba Gustun sintió como el mundo a su alrededor se desvanecía, dejando solo la intensidad del instante. El rumor corre como viento suave entre los pasillos de fama y glamour. Engin Agurek, el poeta encubierto, había hecho de su declaración un acto artístico. Y Tuba Gustun, con el alma abierta, se rindió al embrujo de cada línea. Las lágrimas de Tuba Gustun no fueron de tristeza, sino de pura emoción desbordada. Hubo quienes afirman haber visto el brillo singular en sus ojos, un destello que desbordó toda contención. La actriz, conocida por su sensibilidad y fuerza interior, dejó caer una lágrima que hablaba de sorpresa y de ternura infinita. Su sí resonó como un eco en la memoria de quienes presenciaron el momento, convirtiéndose en un sí eterno. Sus amigos más cercanos no pudieron contener la ilusión. Engin Agurek construye mundos con palabras, y Tuba Gustun se pierde en ese mundo, repetían con admiración. En ese instante, el amor de ambos se convirtió en una leyenda susurrada. Desde entonces, cada gesto de la pareja parece formar parte de un relato literario. Caminan juntos por calles empedradas, imaginadas 1000 veces en novelas olvidadas. Sus miradas cómplices hablan de sueños compartidos y de capítulos por escribir. Engin Agurek, con su ternura habitual, recita fragmentos de verso al oído de Tuba Gustun cuando creen que nadie los observa. Y ella, con su sonrisa luminosa, atesora cada palabra como si fuera el talismán más preciado. Este idilio poético trasciende los escenarios, y se instala en el corazón de quienes los siguen desde lejos. Se dice que la propuesta tuvo lugar en un rincón íntimo, rodeado de velas y de libros antiguos. Usuarios de redes sociales aseguran que había rosas de papel, y fragmentos de poesía flotando en el aire. Cada pétalo llevaba una estrofa que hablaba de noches estrelladas y de amaneceres compartidos. Tuba Gustun habría recorrido con los dedos cada línea, como leyendo la propia historia de su vida. La atmósfera, aseguran, fue tan pura que hasta el silencio cobró melodía. Aquel lugar se convirtió en santuario de sus emociones. Mientras tanto, el verano promete un nuevo acto en esta narrativa encantada. La pareja planea una cena donde sus familias se conocerán oficialmente. Se rumorea que será un banquete íntimo, con mesas bajo grandes árboles y luces que simularán un cielo estrellado. Engin Agurek, como anfitrión atento, prepara discursos breves que aún mantienen la magia de sus versos. Tuba Gustun, por su parte, elige minuciosamente cada detalle para que la velada respire calidez y complicidad. El encuentro familiar se perfila como el prólogo de una convivencia futura plena de cariño. En el trasfondo de esta historia, emerge la figura de Engin Agurek como creador de universos emocionales. No es solo un actor de mirada profunda, sino un artesano de sentimientos en forma de letras. Su propuesta, dicen, no solo selló un compromiso, sino que elevó el romance a la categoría de obra maestra. Y Tuba Gustun, reconocida por su elegancia natural, supo responder con la entrega sincera de quien valora cada gesto de amor. Juntos, habitan un espacio donde la realidad y la fantasía se entrelazan sin esfuerzo. La prensa rosa, siempre ávida de detalles, ha intentado desmenuzar cada verso, cada lágrima y cada susurro. Sin embargo, ni los más osados han logrado capturar la esencia pura de aquel instante. Porque lo que ocurrió entre Engin Agurek y Tuba Gustun trasciende las páginas de cualquier revista. Es un relato que se escribe en la memoria y se siente en el aliento. Les pertenece a ellos, a su manera de amar y de crear belleza. Y así lo protegen, con el recato de quienes conocen el valor del silencio. Sus amigos íntimos guardan confidencias sobre esa velada mágica. Atestiguan que, cuando Engin Agurek leyó el poema, su voz tembló apenas, como si temiera romper el hechizo. Y cuando Tuba Gustun pronunció ese sí contundente, brotó en su pecho un júbilo contenido. Ambos sintieron que el tiempo se plegaba sobre sí mismo, reduciendo el pasado y el futuro a un solo instante eterno. Aquella noche selló su destino compartido, y encendió la ilusión de quienes los aman. Ahora, cada gesto se observa con ternura, cada mirada se interpreta como verso. En las redes, la pareja comparte imágenes en blanco y negro, evocando la nostalgia de las historias de amor clásicas.
Una instantánea muestra a Engin Agurek recitando un verso en un balcón, con el viento meciendo su cabello. Otra capta a Tuva Büyüküstün sosteniendo un libro abierto, los ojos cerrados, absorbiendo la poesía como si fuera aire. Estas escenas se viralizan porque cuentan algo más que una anécdota. Transmiten la emoción de un romance genuino. Sus seguidores comentan con fervor, creando hilos de admiración y de complicidad. Así, el amor literario de Engin Agurek y Tuva Büyüküstün se convierte en fenómeno cultural. Este idilio poético no solo inspira a sus fans, sino a quienes creen en el poder transformador de las palabras. Muchos confiesan haber retomado antiguos cuadernos de poesía tras conocer su historia. Otros se animan a escribir cartas de amor olvidadas en el fondo de cajones. El gesto de Engin Agurek se multiplica en actos de sensibilidad cotidiana, recordando que el arte y el amor pueden fusionarse de manera sublime. Y Tuva Büyüküstün, al aceptar ese poema, abrió una puerta a la magia de lo íntimo y lo auténtico. Así, su relación trasciende su propia fama. Dentro de unos meses, cuando las familias se reúnan bajo las estrellas de aquel jardín encantado, se verá el rostro de dos enamorados en plenitud. Quizás Engin Agurek recite un par de versos más, dedicados a su futura abuela o a su hermano pequeño. Y Tuva Büyüküstün regrese una sonrisa tierna a quienes la rodean, como un sol que ilumina el entorno. Será un momento de emociones desbordadas, de abrazos sinceros y de promesas susurradas. Ese encuentro marcará el inicio de una nueva etapa, donde el amor y la literatura sigan de la mano. Dicen que, después de ese verano, vendrán otras estaciones llenas de poesía. Que Virce hará un brindis público, y que Engin Agurek responderá con un verso impromptu. Que cada aniversario se celebrará con libros nuevos y dedicatorias personales. Que las paredes de su hogar albergarán fragmentos de sus mejores composiciones. Y que, en cada rincón, resonará el eco de aquel primer verso. Tus ojos me hacen olvidar todo el tiempo. Un verso que seguirá tejiendo su cuento de hadas. La historia de Engin Agurek y Tuva Büyüküstün recuerda a los amantes clásicos de la literatura, aquellos que desafiaban las normas con su pasión. Sin embargo, ellos la viven en el presente, con la autenticidad de dos artistas que aman sin artificios. No necesitan escenarios grandilocuentes para expresar su devoción, basta un poema escrito a mano. Y en esa sencillez reside su grandeza, en el acto humilde de poner el corazón en cada palabra. Por eso, su historia trasciende las modas y se instala en el imaginario colectivo. Quizás lo más fascinante sea la naturalidad con la que combinan fama y romance. Engin Agurek, habitual de aplausos en teatros y sets de filmación, se convierte en un poeta discreto cuando está con ella. Tuva Büyüküstün, figura emblemática de la pantalla turca, se entrega al papel de musa y lectora apasionada. Juntos, reinventan la idea del príncipe y la princesa modernos, sin castillos ni coronas, solo con versos y miradas. Esa reconstrucción de la fantasía los hace aún más cercanos y admirables. Porque su cuento de hadas no necesita edulcorantes, brilla por su autenticidad. El encanto de esta pareja reside en la comunión de sus almas creativas. Ambos entienden el silencio que subyace a las palabras, y la fuerza que habita en cada pausa. Saben que un verso puede ser más elocuente que 1000 discursos. Por eso, eligieron la poesía como vehículo de su compromiso. Ese acto, simple y sublime, los define. Prefieren el latido de un sentimiento sincero a cualquier ostentación vacía. Y así, tejen juntos un relato que continuará sorprendiendo. La magia está en los pequeños detalles, el libro que Engin Agurek desliza en la mesa de noche, la mirada cómplice de Tuva Büyüküstün antes de dormir. Un verso susurrado al oído mientras el sol se despide. Un cuaderno de notas compartido, repleto de anotaciones y correcciones mutuas. Esa cotidianidad romántica construye un cuento de hadas sin guión preestablecido. Cada día escriben un nuevo capítulo, inesperado y auténtico. Así, su historia se convierte en inspiración para quienes sueñan con amar a través del arte. Para quienes siguen esta pareja, cada actualización es un regalo literario. Un verso, una imagen, un gesto que invita a soñar. Porque Engin Agurek y Tuva Büyüküstün demuestran que el amor puede narrarse con belleza y honestidad. Que no hace falta un gran escenario para vivir una epopeya sentimental. Bastan dos corazones dispuestos a fundirse en versos compartidos. Y en ese acto, el amor se alza triunfante, eterno y resplandeciente. Adiós.